Muy común que a terapia suelen llegar personas que están experimentando algún tipo de cuadro ansioso. Y es normal en todo caso sentir ansiedad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esta agitación corporal que nos produce e incluso nos llega a faltar el aire de cierta manera. Y es por lo mismo que en este pequeño video voy a mostrar las posibles causas de la ansiedad, cómo detectar cuando estoy sintiéndome ansioso y qué puedo hacer para afrontar la ansiedad para que ésta no me imposibilite en mi día a día. Eso, vamos a darle entonces. Un ejemplo clásico, pero clásico de lo que es la ansiedad es imaginar que volvemos a los tiempos primitivos y estamos cara a cara frente a un mamut. Un mamut es un animal gigantesco que parece elefante, con unos colmillos que son intimidantes. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta natural frente a un animal de semejantes características? Lo más probable es que queramos huir y por lo tanto necesitemos correr. Y como necesitamos correr, nuestra sangre va a tener que llegar de forma más rápida a nuestras piernas. ¿Y cuál es la manera en la que esto ocurre? A través de la agitación del ritmo cardíaco, llevando la sangre a las piernas. Pero como también estamos llevando más sangre a nuestras piernas, va a necesitar que esta sangre esté más rica en oxígeno. Por lo tanto, nuestra respiración empieza a cambiar. Entonces no solamente nos empezamos a sentir agitados, sino que también nuestro ritmo cardíaco empieza a agitarse para estar listos para huir. Estos síntomas son comunes en lo que se conoce como ansiedad, que es más que nada entender que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por generar mucha inquietud, una excitación corporal y una extrema inseguridad frente a un evento que puede ser estresante y que en algunos casos, como mencioné anteriormente, puede generar todos estos malestares corporales, que ahora son malestares corporales, pero si lo imaginamos contra un mamut gigante, no creo que sea un malestar querer correr o huir. Entonces es importante entender que la aparición de la ansiedad es completamente normal. La ansiedad es un mecanismo adaptativo y nos ha acompañado durante miles de años. El problema ocurre cuando la ansiedad se vuelve un impedimento para realizar nuestras labores del día a día y nos dificulta tener una sana relación con nosotros mismos. Como mencioné anteriormente, por lo general la gente que suele llegar a consulta por los temas de ansiedad es porque los malestares que esta conlleva. Por lo general la gente que me dice que llega con ansiedad suele manifestar problemas en la agitación respiratoria. O sea, la gente se suele como preocupar demasiado por la respiración y por la aceleración del ritmo cardíaco. Otro elemento es también este pensamiento de cierta manera automático que tiene que ver más que nada con el pensar que todo va a ser catastrófico, que todo va a terminar mal y que todo va a estar dentro del peor escenario posible. Es entendible que esto pueda pasar si mi respuesta corporal tiene que ver con que me genera mucha aceleración y excitación corporal, o sea, me siento a mil. Lo importante de entender la ansiedad es básicamente que la ansiedad se compone de tres partes. Un componente cognitivo, un componente fisiológico y un componente motor. El componente cognitivo tiene que ver más que nada en cómo nosotros percibimos la situación ansiosa. Entonces, todas estas creencias que nos va a generar una situación estresante o ansiosa, nos va a, de cierta manera, predisponer a tomar acciones frente a eso. Por ejemplo, perder un trabajo puede ser una situación súper estresante y puede generar mucha ansiedad, pero eso no significa necesariamente que vaya a ser el fin del mundo. Entonces también lograr interpretar cómo yo percibo una situación ansiosa me permite predisponerme también a tomar acciones que sean más adecuadas a mi realidad inmediata. Otro componente de la ansiedad es el componente fisiológico, que tiene que ver con todas estas variables corporales y orgánicas de nuestro sistema frente a la ansiedad. Como mencioné anteriormente, la agitación corporal, la respiración, eh, el ritmo cardíaco acelerado, todos tienen que ver dentro del componente fisiológico. Y una buena manera de trabajar eso es a través de estos ejercicios de respiración, de autocontrol, de regulación emocional, a través, por ejemplo, de la atención plena o esto mindfulness. También la respiración, tratar de calmar la respiración frente a un episodio ansioso nos permite de cierta manera disminuir esta carga ansiosa. Finalmente, el último componente es el componente motor, que el componente motor tiene que ver con las conductas que nosotros adoptamos frente a una situación ansiosa. Como mencioné anteriormente, el componente cognitivo de la ansiedad tiene mucho que ver con cómo nos vamos a predisponer a actuar. Si nosotros nos predisponemos mentalmente a ponernos en el peor de los escenarios, nuestra conducta lo más probable es que vaya ligado a eso. Un caso clásico, ¿cierto? Casi de libro sobre el componente motor es la evitación. Uno generalmente frente a una situación ansiosa prefiere evitar el conflicto, lo que de cierta manera alivia temporalmente el malestar, sin embargo, no nos
prepara para afrontarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros no logramos tener la estrategia adecuada de confrontación frente a la ansiedad, lo único que estamos haciendo es postergar esta misma. En psicoterapia lo que nosotros utilizamos es una aproximación progresiva frente a la ansiedad. No vamos a llegar, por ejemplo, a alguien que le tenga miedo a los ratones, que es una forma también de expresión de la ansiedad, a ponerle un ratón y asustarlo, no. No, lo que nosotros hacemos es una aproximación progresiva de tal manera que la persona vaya controlando en pequeñas porciones esa ansiedad. Y de tal manera que cuando se enfrente a la situación real ya al menos conozca cómo se siente corporalmente y qué conductas puede hacer para afrontar esa ansiedad. Bueno, lo importante de este video es más que nada entender que la ansiedad es un proceso completamente normal y adaptativo y que no tiene nada de malo sentir ansiedad. Sin embargo, cuando esta ansiedad suele ir creciendo y nos afecta en nuestro día a día, ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, al igual que con todas las emociones, aprender a reconocer las emociones, cómo me afectan corporalmente y cómo eso predispone mis conductas. Un buen caso, por ejemplo, de afrontar esto es asumir que uno tiene miedo. Porque cuando uno niega estas emociones, lo que está haciendo es interrumpir estos procesos. Y naturalmente el cuerpo va a responder frente al miedo, va a responder frente a la ansiedad, va a responder frente a cualquier emoción que nosotros estemos sintiendo en el momento. Entonces lo importante es reconocer la emoción, reconocer las sensaciones corporales y lograr identificar cuáles van a ser las conductas más adecuadas para la situación. Si esto no se logra de cierta manera hacerlo solo, es recomendable un acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el malestar se puede volver algo crónico. Entonces esto se mantiene en el tiempo y puede generar dificultades a lo largo de toda la vida. Bueno, espero que este video le haya servido de ayuda o de guía al menos para entender lo que significa la ansiedad a grandes rasgos. Y les recuerdo que cualquier cosa o cualquier duda que tengan, estoy totalmente dispuesto a conversarlo con ustedes y no tengo ningún problema, ¿cierto?, en recibir retroalimentaciones y cosas por el estilo. Espero que tengan un buen día y nos vemos por ahí. Chau.